La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Sí, lo digo personalmente. Y en base a esa introducción, a la alabanza que va muy acorde a lo que en esta noche el Señor me permite compartir su mensaje en este lugar de gran bendición frente a sus hijos de Filadelfia. Yo quiero primero entrar a que definamos, vamos primero a definir las palabras y luego entro al texto bíblico. Amén. Humillación. En hebreo quiere decir shafalá, humillación en hebreo, el original en hebreo. Humillación quiere decir, renuéveme la vez, shafalú, shafalú, quiere decir humillación y es shafalú, S-H-F-A-L-U-I-T, shafalú, que quiere decir bajar. La humillación en griego tiene otro significado. La humillación en griego quiere decir menospreciar, quiere decir herir, ofender. La humillación en griego. Pero en hebreo quiere decir bajar. O sea, es un verbo que te pone a ti en un estado totalmente bajo. La humillación es totalmente baja. Mientras que el griego es para herirte, para ofenderte, para lastimarte, en hebreo es para ponerte en una posición baja. Ahora vamos a ver victoria en hebreo. ¿Ya? Son los dos temas, las dos palabras primordiales que van a estar girando en torno a la enseñanza de esta noche. Victoria en hebreo quiere decir vencer, triunfar en hebreo, y se pronuncia como nichakon, Nitzachon, nichachon, algo así, nichachon, que proviene de la raíz vencer o triunfar, mientras que en el hebreo quiere decir alcanzar, adquirir. En hebreo quiere decir alcanzar, adquirir, mientras que en victoria en hebreo quiere decir nichakon, que quiere decir vencer o triunfar. Ahora ya teniendo un poco más claro la palabra humillación y victoria tanto en hebreo como en griego, vamos al versículo base, por favor. Vamos a leer el versículo base. Dice el versículo base. Ya lo va a leer, hermano. Aquí lo tengo. Primera de Pedro 5, 6, 7. Primera de Pedro 5, 6, 7. A ver. Y mire que el inicio del versículo, o de este dice, humillados bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte en el tiempo oportuno. Descargad sobre Él vuestras ansiedades, porque Él cuida de vosotros. Amén. ¿El que está ahí escrito? Amén. Sí, es el mismo, correcto. Entonces, mire lo interesante de este tema, que es lo que le pido al Señor que me guíe en el Espíritu Santo. Dice, la misma palabra de Dios por medio de Pedro nos aconseja o nos exhorta a que tenemos que estar humillados bajo la mano poderosa de Dios para que Él los ensalte.
Y de acuerdo a la introducción que dice, humillados quiere decir bajo, lo más bajo, lo más, pues, se puede decir ruin, pero lo más pequeño, lo más bajo en hebreo. Ahora, ¿por qué toco como base este versículo de enseñanza? ¿Quién es el ser humano bíblicamente que se humilló? Jesucristo, ¿sí no? Y creo que el pastor en esta semana, el discipulado, y la hermana Sandra han estado tocando sobre lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu como Dios. Amén. Y se hizo énfasis en que Jesucristo, siendo Dios, dejó sus atributos, dejó su deidad y se humilló siendo ¿qué? Hombre. Imagínense. O sea que, imagínense, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, se humilló para hacerse ¿qué? Hombre. O sea que Él, estando en la gloria, estando en la eternidad, estando en la parte de lo divino, en lo eterno, se hizo hombre. ¿Pero por qué se hizo hombre Jesucristo? Por nosotros. ¿Ya? Pero también esa humillación lo llevó a ¿qué? Según lo que hemos leído, según las dos palabras que mencioné anteriormente, humillación y victoria. Esa humillación llevó a Jesucristo ¿a qué? A la victoria. Y esa es la victoria que hoy en día tenemos nosotros. Esa es la victoria que hoy proclamamos en Filadelfia y la que proclamaremos hasta que Jesucristo venga como nuevas buenas del Evangelio. Eso es el por qué. Cuando tú le compartes el mensaje del Evangelio, de la humillación de Cristo y de la victoria de Cristo, está llevando el mensaje de la salvación. Porque no era por el hombre, no es por nosotros. No, Él se rebajó a nosotros, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, se rebajó a nivel de nosotros. Vamos a profundizarlo un poquito más. En este mundo vemos que se maneja mucho lo que la autoeficiencia, que todo el mundo dependa de sí mismo, que todo el mundo dependa de la tecnología, que todo el mundo dependa del oír, del opinar, del creer de los demás, de las multitudes, de lo que en el momento mismo la corriente está manejando este mundo. ¿Ya? En una enseñanza que di anteriormente sobre el lenguaje del reino y el lenguaje de Dios, que se dio a exponer de que el lenguaje del mundo es totalmente el lenguaje del reino. El reino habla verdad, mientras que el lenguaje del mundo habla mentira. El lenguaje del mundo es si tú te humillas ante la poderosa mano de Dios, Él te ensaltará, Él te dará la victoria. Mientras que en el mundo te dice que si tú te humillas, eres un bobo. Que si tú vas a una iglesia y te congregas, o si compartes el evangelio, eres un fanático. A eso es lo que normalmente nos estamos enfrentando hoy en día. Cuando vamos a compartir el mensaje del evangelio, vas a encontrar personas que van a estar sujetas o, digamos, influenciados por el mundo de las tinieblas. ¿Ya? Pero nosotros no estamos influenciados por el mundo, estamos en el estado de humillación y de victoria en Cristo Jesús. Este es un miércoles de sanidad y milagros. Es cierto, el reino de Dios se manifiesta con sanidades y milagros. La misma palabra lo dice. Los ciegos serán sanos, los cojos saltarán, los mudos cantarán. Esas son las manifestaciones del reino. ¿Ya? Pero esas manifestaciones del reino no se hubieran dado o no se hubieran podido darse sin que Jesucristo hubiera tenido que ocupar el lugar que nosotros tenemos que ocupar verdaderamente. ¿Ya? Vamos, dice, a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Qué quiere decir a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios? Es reconocer nuestra limitación y debilidad. ¿Somos limitados o no lo somos? Lo somos limitados. Es un reconocimiento. Yo, Diego Ortiz, soy limitado. Mi esfuerzo para llevar la provisión a mi casa, mi esfuerzo por estudiar la palabra, mi esfuerzo por buscar al Señor. Pero mire, lo hago, pero la misma dice que yo estoy limitado y tengo debilidad. Pero esa limitación y esa debilidad en las manos de Dios es nuestra fortaleza.
Mire, esa debilidad que tiene Diego en las manos de Dios, en las manos de Cristo, en la guía del Espíritu Santo es fortaleza, es victoria. Porque no soy yo el que estoy haciendo mis cosas a mi manera. Estoy demostrando mi humillación, mi debilidad ante nuestro Señor Jesucristo. Admitimos que no podemos hacerlo todos solos. Es cierto. Cuando no andaba con Cristo, yo hacía mis cosas a mi manera. Muchas veces lo he dicho. Muchas veces lo he dicho. Y las consecuencias, pues ya estaban dando. La misericordia de Dios, por su misericordia, en medio de mi debilidad, en medio de mi necesidad, Dios, esa debilidad y esa limitación me tiene hoy en día aquí parado frente a ustedes. En Cristo Jesús. ¿Ya? Buscamos la guía y dirección de Dios. Creo que lo que hacen los pastores en la mañana y en la noche, con los hermanos que también se disponen a compartir la palabra, nos están guiando. Amén. Dios dispone el Espíritu Santo en ellos para que nos guíen. De verdad. O sea que nos guía para enfrentar el diario vivir de nuestras vidas. O sea que nada nos tiene que sorprender a nosotros. Que si hay un momento que llegó un recibo de luz para pagar, Dios va a proveer. Trabaja, que Dios provee. Que si hay un momento de enfermedad, listo, ve donde el médico y cuídate, que Dios te sana. Que si hay un momento en el cual hay que compartir el evangelio de salvación y que una alma sea salva, pues comparte el evangelio, que la palabra no vuelve sola. Dios hará. ¿Ya? También dice que descarguemos nuestras cargas y preocupaciones en Él. ¿Cuántos en la alabanza de esta noche soltaron todas sus cargas? Todas. Cuando digo son todas. Todas. Porque la palabra dice que Dios, Él no busca sacrificios. ¿El que busca? ¿Ah? ¿Pero por qué la obediencia? ¿Por cómo llegamos a obedecer? Reconociendo nuestra necesidad, humillándonos ante Dios. Muchos decimos, obedecemos a Dios, pero tú te humillas a obedecer a Dios. Y el mejor ejemplo que lo vemos es Jesucristo. Y para ello vamos a tocar el versículo base, otro versículo que nos lleva a ver cómo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se humilló ante la mano poderosa de Dios. Y en su tiempo fue exaltado. Y Él también tuvo que llevar nuestras cargas, ¿a dónde tuvo que llevarlas Él? En la cruz, y tuvo que dejarlas ¿en dónde? En la cruz. Él llevó nuestras cargas. O sea que lo que tú estás viviendo ahora, querida iglesia, querido hermano, ya Cristo ya lo llevó. Ya Cristo ya lo llevó. Ya. Lo que tú estás pasando, ya sea físico, financiero o espiritual, Cristo ya lo llevó. Y Cristo, tanto así, que se humilló para llevar nuestras cargas, que Cristo, el mismo Padre, permitió que Él tomara vida en medio de los muertos, resucitara, y al tercer día, ¿qué? Se manifestó a ¿quiénes? A sus apóstoles, a las dos mujeres que fueron a buscarlo, que iban con el pensamiento natural, vamos a recoger el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque ya debe oler, ya hiere, ya huele feo, ya está en descomposición, pero la misma palabra dice que ni el cuerpo de Cristo entró en esa descomposición. Entonces imagínate que Él todo lo llevó, todo, hasta la misma muerte. Nosotros cuando muramos, dice la palabra que el morir es ganancia para Cristo, no es ganancia para nuestras vidas, el morir. O sea, ya, si uno quiera, si partimos, como dice nuestro pastor Jairo, estemos seguros, 100% que estaremos ante la presencia de Dios. Pero hay una condición, humillación. Primero viene la humillación y luego viene la exaltación. Veamos el versículo. Dice, va a ser un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre victoria y castigo en los dos campos, el Antiguo y el Nuevo. ¿Ya? Victoria del Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento refleja la victoria y la humillación de diversas maneras. ¿Ya? Vamos a Éxodo 14, 13, 31, por favor. Éxodo 14, versículo 3 al 31. Lo voy a minimizar.
en un texto. Ahí pasa que la victoria de Israel sobre el ejército egipcio, ¿de acuerdo? Cuando Israel salió de ser esclavo ¿de dónde? De Egipto, ¿no? ¿Y cómo le dio la victoria Dios a Israel? ¿Por medio de qué? Del Mar Rojo, ¿de acuerdo? Que llegó Moisés, levantó su vara y el Mar Rojo se abrió en dos, se secó, el pueblo de Israel pasó por aquel lugar, mientras que el ejército de Egipto, el faraón, iba detrás de ellos. Cuando ya pasó el último de ellos, del pueblo de Israel, el mar ¿qué? Se cerró. Entonces, ahí le dio la victoria. Pero si ustedes pueden ver, de esa victoria vino ¿qué? Después de esa victoria, ¿qué vino? ¿Vino qué? La vergüenza, ¿sí no? ¿Y cuál fue la vergüenza que vino después de esa victoria? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron un becerro de oro. ¿Sí no? Hicieron un becerro. Después de darle semejante victoria a ellos, ¿qué hicieron ellos luego? Cuando Moisés fue al monte Sinaí, se demoró 40 días y 40 noches allá. Que el mismo Aarón se desesperó y se dejó influenciar del pueblo diciéndole, pero mira que Moisés subió, pero no ha bajado, ¿y qué hacemos? ¿Y qué comemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hagamos? Mire esto, mire la carga, las preocupaciones. ¿Y qué hizo Aarón? Se dio. El mismo pueblo influenció a Aarón, mira, ¿por qué no recogemos el oro, lo fundimos y hacemos una imagen? Imagínense. Ellos mismos se encargaron de buscar la humillación, ellos mismos. No fue Dios. Dios le dio la victoria. Dios se la dio a ellos. Y por ese hecho, ¿qué pasó? Ninguno de ellos entraron a la tierra prometida. Ninguno de ellos. El único que pasó, ¿quién fue? Josué. ¿Quién más? Ni el mismo Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Por un momento de ¿qué? De debilidad. Ahí está. Miren. Nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras situaciones. Ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver con nuestro amigo Pedro. Pedro, ¿cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. Y creo que fue uno de los apóstoles que estuvo más cercano a Jesús y dio muchos milagros y señales del reino, ¿o no? Caminó por las aguas. Amén. Vio la multiplicación de los panes y de los peces. Amén. Vio como Jesús al endemoniado le decía, ve y métete a los cerdos. Vio calmar la tempestad de las tormentas. Amén. Hasta dijo, Jesús, por ti doy mi vida. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento de debilidad. Hubo un momento en el cual esa debilidad lo llevó a la humillación. Pero esa humillación en Cristo es victoria. Porque ustedes mismos pueden ver que después de que la palabra aparece que él oró amargamente, bastante tiempo él lloró porque negó a Jesús 3 veces. Cuando Jesús se le presenta en aquel momento, cuando dice Pedro que estaba desnudo con sus compañeros, vamos a pescar, fueron a pescar. Y pescaron toda la noche y no pescaron nada. Y ya estaban de vuelta para irse a la orilla de la playa cuando vieron un perfil. Y el hombre que estaba ya en perfil le dijo, lancen una vez más la red. Al principio como que no lo distinguían, como que no sabían quién era. Mas sin embargo, ¿qué hizo Pedro? ¿Y luego qué? Vino los peces. Y quise que Jesús cenó con ellos, comió con ellos, y luego le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Pedro, me amas? Sí, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué él hizo las 3 preguntas? 3 veces preguntándole a Jesucristo a Pedro si lo amaba. Era para reconocer su humillación, la necesidad, su debilidad. Y esa debilidad, ¿cuál fue la respuesta que Cristo le dio? ¿Apacenta qué? Y ya no te llamarás más que, te llamarás que roca. Imagínense. O sea que lo que tú estás viviendo, querida iglesia, en Cristo hay victoria. En Cristo hay victoria.
Y esa victoria es la que tú vas a llevar a compartir el evangelio a las personas. Porque tu vivencia ahora es tu vivencia personal. Y cuando tú compartes tu vivencia personal, estás dando testimonio de lo que Cristo hizo en tu vida. Y eso es lo que muchas veces necesita, de conocer a Cristo. De conocer quién es el que verdaderamente se humilló por mí y quién verdaderamente me dio la victoria eterna en Cristo Jesús. Amén. Sigamos, por favor. Dice en Proverbios 22:4, el Antiguo Testamento. Proverbios 22:4. Sí. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad y del temor de Jehová. Mire que la palabra, esto aquí es la sanidad integral de Dios. Esto que está aquí escrito en la palabra de Dios, esta es la verdadera sanidad que Dios quiere dar al pueblo de Dios. Riquezas, o sea que dependemos de Dios y Él nos va a proveer. Honra, ¿cómo no va a honrar el Padre a sus hijos si sus hijos honran al Padre? Y vida eterna. ¿Ya? Son la remuneración, o sea, es el pago, es la recompensa, es el tributo de la humildad y del temor de Jehová. Humildad. Ahí está el término humillación y victoria. ¿Ya? O sea que nosotros tenemos todo, hermano, a favor de nuestras vidas. Todo lo tenemos. Todo. ¿Y el pago viene de quién? De Dios. El pago viene de Dios. Lo que tú hagas por la obra de Dios, lo que tú hagas por tu familia, lo que tú hagas por ti mismo a favor del reino, la palabra de Dios dice que en humildad Él lo va a hacer. Sigamos. Vamos a humillado bajo la mano poderosa de Dios para que os exalte en el tiempo oportuno. Ahí es ahí donde ya viene la victoria, querida iglesia. Y ese es un tiempo de victoria para Filadelfia. Es un tiempo de victoria para tu vida, las finanzas, lo que vamos a ver, riquezas, vida y honra. Dios quiere honrarte en este lugar, en esta tierra, Dios quiere honrar, pero a quienes lo honran, a quienes están sometidos bajo la soberanía del reino. El hermano Julián en esta mañana decía, y se ha mencionado mucho sobre la cobertura del reino, el estar dentro de la cobertura de un reino. Nosotros no somos ruedas sueltas. Nuestras decisiones no son decisiones tomadas a la ligera. Nuestras decisiones tienen que ser tomadas de acuerdo a la enseñanza y a la palabra que el Señor quiere en nuestras vidas en esta tarde, en esta noche, en este tiempo. Y el Señor nos está llevando a evangelizar, lo está llevando a desafiar al evangelismo. Estamos con la idea de colocar otra iglesia en San Judas, otra iglesia hija. Imagínense. En los tiempos de los 80, de los 90, el gran avivamiento que había, ¿no? Los estadios llenos y Nazareno, nació Paz a las Naciones, Bethesda, Casa sobre la Roca, Fe y Esperanza, y se regaron, ¿sí no? Por todo lado había células en las casas y había ese avivamiento y ese furor y ese fuego, esa pasión. Hoy no lo hay. Antes, por lo contrario, después de la pandemia, muchas iglesias se qué. Ahora Dios está volviendo a qué. Y Filadelfia ha sido escogida para llevar ese tiempo de avivamiento, de victoria, pero también de humillación en Cristo Jesús. De verdad que sí. Filadelfia. ¿Y Filadelfia quiénes somos? Nosotros. Tu casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Siempre el pastor nos da ese consejo y es una palabra muy sabia. Tú preocúpate por predicar el evangelio, que Él se va a preocupar por nuestras familias. ¿De verdad? ¿De verdad que sí? El día que estaba, hace como un 8 días, 15 días, yo estaba en el carro en la noche y me metí al discipulado. Y ya por allá por la octava, en el centro,
un señor ancianito, él me paró la mano y yo estaba escuchando el discipulado en el celular y y él escuchaba también. Entonces, cuando después del discipulado me diciendo, joven, yo tengo cáncer. Es así, así. Y era un pastucito. Y entonces le digo, y yo le digo, ¿quieres que ores por ti? En Cristo Jesús. Y entonces me dijo, háblame más de Cristo. Entonces le compartí el mensaje del Evangelio. Lo primero que hice fue compartir, mire, Cristo, Él se humilló y Él te dio la victoria a ti y a mí. Lo que tú estás pasando ahora, que esta enfermedad de cáncer, y era un hombre pudiente, porque él me decía que tenía 5 o 6 camiones de grandotes de transportar carga, y cada camión de eso vale como 1.000 millones de pesos. Entonces imagínense. Y la hija estaba, yo en donde estaba, y él estaba solo aquí en Cali haciendo unos exámenes, en la situación que estaba viviendo el Señor. Entonces yo le compartí el mensaje, del Evangelio, y les cuento una cosa, me quedé como media hora con él, donde lo llevé, ahí donde yo lo dejé, oré por él, y le cuento que yo me ericé, no como Amparo, sino en el espíritu, me ericé y sentí como el Señor de verdad me llevaba como esa paz, como ese placer, digámoslo así, de hacer algo bueno por alguien desconocido. Me sentí bien. Y yo venía cargado, sí, venía uno, pues, mira, la nueva, hay que trabajar y esto y lo que yo, lo otro. Pero les cuento que cuando yo hice ese hecho, algo en mí cambió. Él no quiso dar teléfono, le di mi teléfono. Usted sabe que la persona, pues a veces, porque piensa que, pues, que uno lo va, ya. Pero bueno, compartí el Evangelio y sé que algo pasó en él y en mí. Algo pasó. Algo. Pero mire, hombre, y yo tuve que, humillarme. ¿Por qué me humillé? Porque yo tuve que dejar mis preocupaciones, mis cargas, mis situaciones, mis pensamientos, mis argumentos, el yo, por permitir que verdaderamente el Espíritu Santo tomara mi vida y será el testimonio de luz a esa persona. Y nosotros también lo somos. La hermana Mariluz también tiene ese tipo de experiencias. Pero no solamente tenerlas, hay que vivirlas diariamente. Hay que vivirlas diariamente. Sigamos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros como seres humanos con la particularidad de que somos hijos de Dios, de humillarnos ante Dios? ¿Estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios como debe ser? Humillarnos es humillarnos. Ese momento, lo que yo acabo de comentar, lo hice en el momento. Chévere. Pero ¿será que yo lo seguí desde ese hecho hasta ahora en humillarme ante Dios? Seamos sinceros. Caemos en lo mismo, ¿no? En los afanes, en esto, en aquello, en las preocupaciones, en aquello, tanta cosa. Que el dictamen del médico, que el dictamen del otro, que el cobro aquí, que el cobro allá, hay la convocatoria, hay que estar permaneciendo ahí. Aquí hay testimonios de cómo Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de ustedes. Ustedes son testimonios de lo que Cristo hizo en la cruz, como se humilló siendo Él, Hijo de Dios, se hizo hombre por nosotros. Aquí estamos, la victoria. Esta es la victoria. Y es una victoria eterna. Es una victoria que verdaderamente tenemos que vivir, la querida iglesia, pero tenemos que estar en esa humillación. Dice en la versículo que quiero tocar, que es el que yo creo que es el centro de todo. Dice, es 2 Corintios 12, 9, 10. Por favor. 2 Corintios 12, versículo 9, 10. Y creo que lo ha mencionado muchas veces. ¿Viste? Y he dicho, bástate de mi gracia, porque para mí, imagínense. O sea que nuestras debilidades y nuestros faltantes, ¿en dónde está la perfección? ¿En dónde? ¿En dónde están? ¿En dónde están nuestras debilidades? ¿Dónde están? ¿En la qué? ¿Y esa gracia quién la da? ¿Quién regala la gracia? ¿Quién la regala? Cristo regala la gracia. Es por medio de Cristo que recibimos la gracia de Dios.
Dios demuestra su manifestación, su amor, enviando a su Hijo Jesucristo. Pero Cristo, nuestro Señor, nos da la gracia. Y esa debilidad es perfeccionada en Él, en su gracia, en la victoria que nos dio a nosotros. Esa es la victoria, queridos hermanos. Esa es la victoria. Filipenses 4:13. Ese es un lema de grito de batalla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en las circunstancias, seamos sinceros. Esa es la batalla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, el recibo. Uy, uy, uy. La situación, es que, hombre, esta es una iglesia donde tenemos que manifestar los milagros y las sanidades del reino de nuestras vidas, que hay que manifestarlas, que estamos en el reino de Dios. Tenemos que manifestar ello en nuestras vidas, en nuestro caminar, por donde quiera que vayamos, donde quiera que vengamos, hombre, que la gracia de Dios esté en nosotros. Es lo que el Señor quiere en estos momentos llevarnos como familia. Ese avivamiento, un nuevo mover de Dios en esta ciudad de Cali. Un nuevo avivamiento a nivel de iglesias de Cali, a nivel de iglesia, Almicé, no sé, ese avivamiento, esa unidad, ese furor, eso que se vivió atrás, pero que ahora hay que vivirlo de nuevo. Y la iglesia de Filadelfia, con mi opinión personal y respetuosa y temerosa en Dios, y la Filadelfia ha sido llamada para liderar ese momento, ese mover. De verdad que sí, yo lo creo. Y somos parte de ese mover de Dios. Somos parte de esa gracia, somos parte de esa humillación, pero también somos parte de la victoria en Cristo Jesús. Amén. Hay un buen ejemplo en Juan 12:24. Juan 12:24. ¿Qué dice? O sea, hay un ejemplo ahí que aquí la versión que tengo es la semilla que muere y se entierra, pero luego brota y se convierte en una planta fructífera. O sea que nosotros que tenemos que morir. Y para poder usted morir tiene que humillarse. Tú tienes que humillarte para poder morir. Tienes que humillarte para poder morir a tus deseos, tus pasiones, a tus necesidades, a todo lo que tenga que ver. Tienes que negarte a ti mismo. En pocas palabras, tienes que morir. Y compara el ejemplo con una semilla. La semilla se entierra y tiene que dar ¿qué? Fruto. Nosotros tenemos que dar frutos. Yo llevo como unos 2 años, 3 años congregándome aquí en la congregación y yo quiero dar frutos y creo que lo estoy dando y quiero darlos más. Pero como dice la palabra que leímos anteriormente, en nuestra debilidad se perfecciona la gracia de Dios. Es tiempo de dar frutos, iglesia. Hay que darlos. Hay que acompañar a nuestros pastores. Hay que llevar la obra adelante del reino de Dios y su justicia. Es cierto que vamos a tener, sí, es cierto, no vamos a decir que no. ¿Quién no lo hemos vivido? Pero la misma palabra dice que Cristo ya venció. Confiar en Cristo, confiar en mí. Él dice, confiar en mí que yo he vencido. ¿Por qué? Porque yo me humillé. Porque yo llevé tus cargas. Yo llevé tu pecado. Yo llevé el acta de muerte y condenación que estaba en contra tuya. Yo la cargué en la cruz, en el madero. Y más allá de esa cruz está Cristo vivo. Cristo vive. Y en nosotros está el templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Filipenses 2, 5, 11. Creo que este es el versículo que puede cerrar todo lo que me ha permitido compartir el Señor en ello. Y creo que lo han enseñado mucho y se ha tomado mucho de ejemplo este versículo.
Y va muy acorde a lo que estamos leyendo. ¿Ya? Aquí hay una forma como un sentir del apóstol. Y es lo que Dios quiere reflejar hoy en Filadelfia, en el nombre de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir. Este sentir, o sea, una misma dirección, un mismo espíritu, un mismo sentimiento, un mismo mover, que hubo también en Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en su momento que caminó sobre esta tierra y se humilló como hombre a obediencia, a muerte de cruz, para recibir la victoria y darnos la gracia en Cristo Jesús, que hubo también en Cristo Jesús, por favor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o sea que abandonó su deidad como cosa que aferrarse, imagínense, el mismo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, porque no estaba en la condición de ser, no estaba en la condición de Dios, óiganlo bien, él estaba aquí en la tierra en la condición de hombre, no como condición de Dios. Y ese es un buen argumento que ya el pastor lo ha enseñado, la hermana Sandra, el hermano Julián, el pastor ha hecho mucho énfasis en eso. Él vino aquí como hombre, siendo hombre, no en condición de hombre, no en condición de Dios, sino en condición de hombre. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, ¿hasta dónde? O sea que después de esa humillación vino la exaltación. ¿De quién vino la exaltación? En Cristo. ¿Quién exaltó a Jesucristo? ¿Quién lo exaltó? El Padre, ¿no? El Padre exaltó a Jesucristo. Recuerden, ¿no? Un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu. Aquí habla de Dios. Pensamos que es Dios Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre que va sobre todo nombre? Jesucristo. ¿Ya? Para que para el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Imagínense. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. O sea que nosotros como hijos de Dios que somos, tenemos que orar ¿a quién? Al Padre. Y la misma palabra dice que toda lengua en los cielos, en la tierra y debajo de ella, va a confesar que Jesucristo ¿quién? Y ese es el mensaje que tenemos que compartir al Evangelio. Para que los que estén afuera confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios, Señor y Salvador. O sea que tu humillación en estos momentos es una humillación de victoria. La humillación de Cristo es el camino a la victoria. Lo acabamos de leer, ¿no? O sea que Cristo lo hizo todo. Todo lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nomás? Tomar el nombre de Jesucristo y caminar en victoria. En victoria. En victoria. Ese es el mensaje. Yo quisiera que en esta noche, queridos hermanos, el concepto profundo y el mensaje que quiero que quede en sus corazones es que en Cristo está la humillación y la victoria para nuestras vidas. Es en Él, solo en Él. Y el Espíritu Santo es el que nos reargulle, es el que nos lleva, es el que nos da la revelación, el entendimiento de la obra de Cristo en la cruz y la obra del Padre en su amor. Y eso es lo que hay que compartir. Eso es, pero para poder compartirlo hay que vivirlo, iglesia, hay que vivirlo. Vivamos ese gozo, vivamos esa victoria. Cambiaste mi lamento en gozo, ¿no? Cambiaste mi tristeza en alabanza. Hombre, ese es el lenguaje del reino, ¿no? Ese es el lenguaje del reino. ¿Por qué tenemos que llorar, afligirnos, si el Señor ya venció todo? Ya con Cristo tenemos todo de ganar. Todo de ganar. Llevemos el Evangelio para ganar almas para Cristo. Él se va a encargar de nuestras familias, no se preocupen. Tú le predicas el Evangelio, yo le prediqué el Evangelio a ese señor, al del camión que tenía ese problema, y tengo por seguro que el Señor, a mi hermano, a mi familia, a mi otro hermano y todo, alguien está compartiendo el Evangelio también. Amén. Ese es el Evangelio del reino. Ese es. Entonces, por favor, vamos a disponer esta noche, cierra tus ojitos.
Dispón tu corazón. Recuerda que la humillación en Cristo es tu victoria. Amén. Es tu victoria. Por favor, disponte de todo. Cierra tus ojos. Si hay que ponerlo a cuenta con Dios. Siempre hay cosas pendientes. Siempre hay cositas. Siempre tenemos debilidades. Siempre es bueno estar a cuentas con Dios. Por eso Él nos permite que por medio del Espíritu Santo lo llamemos Abba Padre. Porque por medio de nuestro Padre es que podemos reconocer nuestras debilidades en Cristo Jesús y ensaltar lo que Cristo Jesús hizo hace 2000 años, que se humilló, derramó su sangre, siendo inocente, dejó todo por nosotros, se hizo igual o peor que nosotros, pero nos dio la victoria, amén. Nos dio la victoria. Ya nuestros libros están escritos en el libro de la vida. Ya las promesas de Dios son fieles y se cumplen en nosotros, amén. El propósito que Dios tiene con Filadelfia se cumple. Se cumple porque es la palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Grandes cosas tiene Dios para Filadelfia. Grandes cosas tiene Dios preparada para nuestras vidas. Somos sus hijos. Tenemos que ser obedientes. ¿Y cómo somos obedientes? ¿Cómo honramos al Padre? Entregando nuestra humillación ante Él, reconociendo que lo necesitamos. Reconoce tu necesidad a Cristo, reconócela. Reconócela que muchas veces hemos manejado nuestras cosas a nuestras maneras, con nuestros pensamientos, con nuestras fuerzas, con nuestro parecer. Que sin darnos cuenta, nos alejamos de Él. Y nos engañamos pensando que es la voluntad de Dios, reconociendo que la verdadera voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aquellos que aman al Padre es porque aman sus mandamientos, amén. Aquellos que aman a Jesucristo son aquellos que son sus discípulos, son los que andan con Él y aprenden a ser discípulos y hacen otros discípulos, amén. El Espíritu Santo muere a nosotros, tanto así que el Espíritu Santo se conquista. Se pone triste, mengua cuando pecamos, mengua cuando nos alejamos de la verdad. Por eso nos reargulle, nos convence y nos lleva una vez más al encuentro con la verdad. Padre Celestial, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Por este momento, en este lugar, casa de oración, morada santa, Señor, donde tú permaneces. Tú no necesitas edificios ni paredes, pero tú permaneces donde aquellos que te buscan, Señor. Este es un lugar donde tú permaneces. Tú eres fiel. Una iglesia, Señor, que te busca con agrado, con amor, con debilidades, con faltantes, Señor. En esta noche nos humillamos ante ti, intercedemos por nuestras familias, esposos, esposas, hijos, hermanos, mamás, papás. Por favor, intercedamos por ellos, intercede por tus hijos, intercede por tu familia, humíllate por ellos, humíllate, clama por ellos. Declara palabra profética, palabra de Dios en ellos, palabra de bendición, promesas de Dios en sus vidas, decláralo, declara tu sanidad en tu cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que por la llaga de Cristo somos sanos. Dice, aquí hay más de un anciano que ha creído la palabra, dice que los ancianos vayan y oren. Aquí estamos orando, Señor. Amén. Ora. Deja toda carga, esa situación económica. Dice la palabra de Dios que aún ni los lirios del campo se vistieron como Salomón, que aún ni las aves de los cielos se preocupan por el qué comer. ¿Acaso un hijo le pedirá a un padre algo de comer y le dará un escorpión? Reclama esa promesa, reclámala. Declara en tu corazón, humíllate ante Él. Demuestra tu dependencia a Dios. La dependencia como hijo al Padre, la dependencia como discípulo a Jesucristo, la dependencia como templo de Dios viviente en tu vida. Reconócelo en esta noche, ahora mismo. Entrégale toda carga, entrégale todo. Despreocúpate de todo, entrégale todo, despójate de todo. Hermano, hermana, despójate de todo. Entrégale todo al Señor, entrégale. Bástate de mi gracia.
Bástate de mi gracia, dice el Señor Jesucristo. Bástate de mí, de mi nombre, bástate de mí, de mi obra, la obra del Hijo de Dios, es la obra viviente. Bástate de Jesucristo, llénate del amor del Padre, déjate llenar del amor del Padre, déjate llenar. Esos vacíos, esas necesidades, esas necedades, déjate llenar del amor del Padre, déjate llenar, deja que el Espíritu Santo te lleve, te redarguye, te convenza, entrégale todo. Y si hemos pecado, pues la palabra dice que si nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, hallaremos ¿qué? Misericordia, y Él sanará nuestras tierras, amén. Aparta, ora, clama. Dios te va a levantar, porque Dios quiere que nos levantemos a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, a orar, a interceder, a clamar. No preguntes el por qué, simplemente obedece y hazlo y clama. Si sientes una angustia, una necesidad, pues levántate y violéntate en el Espíritu y ora y clama. Y Él te responderá. Amén. Él te ha dado la victoria en Cristo Jesús, la tienes, iglesia. Y preparémonos, porque de verdad que Filadelfia ha sido llamada para hacer algo grande, sobrenatural en esta ciudad de Cali y en las naciones. Y van a venir hombres, sí, yo sí lo he creído, de gran altura, no sé a qué se refiere de gran altura, pero hombres de conocimiento, no sé, van a tomar de la palabra de este lugar y van a también a sentir el avivamiento, van a sentir ese nuevo fuego, van a sentir esa humillación y esa victoria en Cristo Jesús. De verdad, iglesia, preparémonos. Cristo venció. El Eterno venció. Amén. Y somos parte del reino. Amén. Somos parte del reino. Amén. Toda la gloria y toda la honra sea para el Dios, el Hijo y Jesucristo. El Espíritu Santo, Señor, gracias. En tu mano colocamos este tiempo, nuestras vidas, nuestro salir, nuestro entrar, nuestro descansar en esta noche, y que esta palabra, Señor, dé fruto, Señor. Empezando por nuestras vidas, por nuestras familias y por las almas que han de llegar en Cristo Jesús a este lugar. Amén.